Hola gente, ¿cómo está el mundo? Tanto tiempo. Bueno, le quería dar la bienvenida al número 39, que hace poquito se suscribió. Antes que me olvide, le quería dar la bienvenida. Así que al suscrito número 39, que me gustaría que dejaran algún comentario ahí, por lo menos el nombre de pila, para ver quién es. Algunos ya sé quién es, otros no sé. Y bueno, y a veces también se pierden el tiempo en el sentido literal de la palabra, se pierde en el tiempo que a veces consultamos o vemos un video y a veces no. Y a veces pasa tiempo y hay gente que no, que perdemos el contacto. Pero bueno, ya somos 39. Gente, muy bienvenidos. Es un gusto poder compartir este momento con ustedes y meditar lo que siempre hacemos. Tomando las cosas desde el conocimiento y apuntando a eso, a la inteligencia y el conocimiento, con nuestra fuente y nuestras bases que siempre son basadas en los tres pilares que estoy comentando siempre, que los quiero volver a repasar, que es la historia de las historias, la historia en general, la literatura, que ojo, no en todo lo técnico y casi te diría burocrático que tiene todo esto que significa la literatura. No, saliendo más bien de lo técnico, sino con bases sólidas en la literatura que está escrita y que viene con los tiempos a la vez abrazada de la historia. Y considerando esto y considerando el tercer pilar que es la filosofía. Pero también, como siempre digo, no a nivel técnico, no a nivel de estudios en el sentido precisos, como se estudia y se mira. Acá queremos considerar la historia como lo que es la literatura, como lo que es en el sentido amplio, si se puede definir, cosa que a veces hay cosas que no se pueden definir, pero también en la filosofía, como es el principio de la filosofía, que es amar el saber. Y en esa estamos y en eso nos basamos, en esos tres pilares, para compartir con ustedes y querer compartir con el mundo. Nuestro canal se llama Los Liberados y queremos actuar de esta manera y también y queremos y vivimos y sobrevivimos haciéndolo, actuando y a medida de lo posible, según las circunstancias se vayan dando, sobreviviendo en ese principio de vivir como liberado de muchísimas, muchísimas cosas que son engaño, que son mentiras, que son filosofías y de las más que le llaman filosofías de vida, pero de las más variadas y sin embargo están basadas en engaños, en mentiras, en cuentos, en leyendas, en mitos, que la figura de los mitos no es que sea todo mentira, pero hay mucha mentira, hay mucha duda, mucha falacia, y es todo un estudio de los mitos, ¿verdad? Es todo un estudio. Pero en eso estamos, tratando de liberarnos de muchas veces los baldes que en nuestras vidas se nos quisieron colocar y poner y que de algunos de ellos nos hemos liberado. Y lo seguimos haciendo. Porque cuando uno se saca un balde, a veces de su ser, a veces se da cuenta que no es todo, sino que hay alguna cosita que otra también para sacar algún otro recipiente más chico, más grande de nuestra vida que nos está
cubriendo, nos está de alguna forma encerrando. Mi nombre es Samuel Eduardo y bienvenidos a todos. A la distancia, saludar a todos y sobre todo a la gran audiencia que tenemos, que el porcentaje de YouTube indica en Estados Unidos. Sorprendido yo. Gracias por la audiencia y por la preferencia. Y en México, ¿sí? Y en Argentina. Gracias a todos. Quería decirles y compartirles, antes de ir al tema principal, compartirles algo a nivel de editorial, pequeña editorial, que es hablar de la lucidez. Y un poco hablar de la lucidez, qué tan lúcidos, yendo a la clave de la palabra y de lo que significa, qué tan lúcidos pensamos que nosotros estamos o somos. En todo sentido, la forma de percibir las cosas, de la forma que yo percibo las cosas, muchas veces habla mucho de esa lucidez que digo que tengo o pretendo ir por la vida creyendo en mí mismo y sentir de que tengo esa lucidez, ¿no? ¿Qué tanto es así? Cuando, por ejemplo, pensamos no solamente en nosotros, sino también en el otro, independiente de intereses creados que puedan haber, sorprendemos. Y ahí nos damos cuenta el ser humano que somos. Porque no solo pienso yo en estar bien yo, sino que también, como estoy bien yo y trato de estar bien yo, lo comparto con otro, si lo permite. Eso es lucidez. En mi humilde opinión, como siempre digo, de este pensador, pequeño pensador. Lucidez es si yo soy joven, relativamente joven, en este caso siempre hablo en lo genérico, ¿verdad? De todos nosotros, los seres humanos, y voy en un ómnibus y veo que se sube una persona mayor o relativamente mayor, salto del asiento y se lo doy. No precisa que esté embarazada, no precisa que venga con un bastón, no precisa que... No, simplemente eso es lucidez. Y que tiene que ver mucho con cómo percibimos y cómo vivimos en el interior de nuestra vida la inteligencia y la madurez, no importa los años que tengamos. Porque muchas veces se compara con que años es igual a experiencia y es igual a madurez. Cuando en realidad yo he vivido muchas cosas en resumidas cuentas, hasta los 20 años, pongámosle del 0 hasta los 20 años, he vivido un montón de circunstancias y situaciones muy difíciles, en lo personal estoy hablando, que me han llevado a esas experiencias y potenciadas como fueron a tener la madurez que tengo con 54. Pero ya a los 20 esas experiencias me estaban de alguna forma preparando. Desde chico, muy sufrido por diferentes circunstancias que algún día capaz que cuento, si es de interés, que la gente pregunta en los comentarios ahí. Pero en realidad todo es un proceso, pero no pensemos que una chiquilina o un chiquilín o un joven, una jovencita de 20, 25 años,
porque tenga 20, 25 años, no sea madura o no sea eh, inteligente en la experiencia, a pesar de los pocos años que puedan tener. No menospreciemos ni tengamos el pensamiento de, pero no. Aprendemos siempre, hasta de un niño aprendemos. Eso es seguro. Y de alguien que no sabe nada de un oficio, por ejemplo, y nosotros sabemos o pensamos que sabemos casi todo de ese oficio, viene alguien y nos sorprende y nos dice, pero ¿no sería mejor esto hacerlo acá? Porque me ha pasado, ¿no? ¿No sería mejor esto hacerlo acá, así, de esta forma? Vos sos el entendido, me han dicho, ¿no? Pero, y me han sorprendido porque sí. A veces uno piensa que está con todas las luces prendidas y en realidad tenemos que estar abiertos. Y en ese estar abiertos hay lucidez. Hay lucidez. Para muchos, y termino con esto, la vida es como una vieja figura que alguien usó, que no me acuerdo quién fue, si no lo diría, pero comienza un gran documental que lo recomiendo, que se llama La educación prohibida. Es un documental que está en esta plataforma, muy, muy exitoso, muy bueno, muy bien hecho, protagonizado por Gastón Pau y otros más, pero a la vez las entrevistas a los profesores, los maestros, de lo que piensan de la educación y los sistemas, se llama La educación prohibida. Y en ese documental empieza con este ejemplo que yo quería estar dando de lo que significa para mucha gente es la vida. Y lo resumo con este ejemplo que dan allí en el principio de este documental, que no me acuerdo de dónde viene esa enseñanza, pero está muy bueno lo que es la figura. Dice que en cierto lugar, y lo quiero comparar justamente con la vida que tienen algunas personas y la forma, de alguna forma, de sobrevivir y supuestamente estar en la tierra, estar en esta vida, es resumida a esto. En cierto lugar había una clase de gente, de tribu, que solamente uno sabía lo que pasaba afuera. Y ellos vivían en cavernas, en cuevas, y solamente se dejaban llevar por lo que percibían eh, de afuera. Lo que escuchaban, algunos destellos de luces, que a veces, pero solamente uno sabía lo que tenía permiso, o era el jefe, vaya a saber, de esa tribu, de lo que había afuera. Entonces, esto es una figura metafórica, es una figura que se da a entender ahí a libre interpretación, ¿no? Porque se puede ampliar todo esto. Pero yo lo quiero aplicar, este ejemplo, a la forma de vivir de mucha gente que, ojo, se piensa y se cree que es muy lúcida y que es muy inteligente. Y no es que no lo sea, pero el tema es que cómo se contradicen con muchas veces con los baldes que llevan puestos y de no ser amplios, de no ser amplios en el sentido de la palabra más original, eh, para ver y querer conocer, y querer reconocer, que todo esto es un ida y vuelta. Y que mientras que estemos en la cueva y estemos dependiendo de alguien que nos diga lo que pasa afuera, es una cosa y es una forma de sobrevivir y vivir. Pero otra cosa es estar afuera de la cueva y meterse dentro de la cueva cuando uno quiera, pero estar con la accesibilidad y la libertad de salir afuera, ver
cómo son las cosas realmente. No como nos las cuentan el intérprete que viene de afuera y nos dice adentro de la cueva lo que son las cosas. Señores, la lucidez se sabe que es personal y se sabe que pasa también por la inteligencia y la forma de percibir y de canalizar y filtrar las cosas en nuestra vida en base al conocimiento, por supuesto. Y ahí está la inteligencia, en base al conocimiento. Si yo no lo conozco, si yo no conozco, tengo que reconocerlo. Yo no conozco, no lo conozco. No, no puedo estar dando por cierto de que esto es así. Y muchas creencias, sobre todo religiosas y sobre todo políticas, se dan justamente a nivel de la gente en estas bases, de que son cosas inciertas y sin embargo lo toman como una realidad, lastimosamente con una falta de lucidez mortal, porque se ponen debajo de una bandera, se colocan en ciertas posiciones la cual no es que sorprendan, pero sí se contradicen. Y ahí está la falta de lucidez muchas veces, ¿no? En esas contradicciones que la gente se da. Bueno, se pueden tener ciertas intermitencias de lucidez con estupidez. Se puede. Yo en muchas ocasiones soy estúpido. Y lo tengo que reconocer porque la lucidez a veces se me apaga. A veces cometo ciertas equivocaciones, ciertas cosas. No, pero no es de profeso. Es porque estamos en un proceso. Y eso es lucidez, reconocer de que estamos en un proceso. Y basados en esto, en el conocimiento. Si no, tenemos que apelar a eso. Gente, un placer de compartir con ustedes este momento. Vamos a hablar con los minutos que nos quedan, que llevamos 17 ahora. Vamos a ver lo que lleva esta meditación, esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes esta reflexión de este pequeño pensador. Vamos a hablar de comprobar. ¿Qué es comprobar? El diccionario, nuestro querido y siempre bienvenido a mi vida, el diccionario de la lengua española, mi libro de cabecera junto con, que esto no quiere decir nada, ¿no? Con la Constitución de nuestro país, que lo tengo siempre a mano. Simplemente para ver algunas cositas que a veces se quieren cambiar justamente. Algunos principios, algunos valores, justamente sí, se quieren modernizar. Sí. Bueno, comprobar. Comprobar según el diccionario de nuestra querida lengua española. Voy a darle brillo a esto. Ahí ya lo tiene todo. Se ve que estoy medio... comprobar, bueno, viene del latín y comprobaré, creo que se pronuncia. Y en conjunto, no, esto se pronuncia de otra manera. Contar. Confirmar primer punto, confirmar la veracidad o exactitud de algo. Eso es comprobar. Comprobar es igual a, cuando hablamos de comprobar algo, es igual a confirmar. Confirmar. Nosotros mismos, cada uno de nosotros, confirmar la veracidad, que sea esto verdad o que sea exacto
lo que sea, algo. Lo que es el sinónimo es confirmar, verificar, constatar, revisar, examinar, compulsar, cerciorarse, cotejar. Ay, madre mía, me salió otra cosa. Se me perdió. A ver. Perdonen ustedes que se me perdió la aplicación. Disculpen ustedes. Bueno, acá estamos de vuelta. Cotejar, confrontar, escrutar, repasar. Y sinónimos y afines, ya lo dijimos ahí en todos los sinónimos. Pero ustedes dirán, esta definición número 1, que solamente lleva a tener un montón de cosas que tienen que ver con esto, solamente la definición número 1 lo dice todo. Pero ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a la palabra, pero sacando del contexto que a veces entendemos. ¿Qué es estudiar? Y estudiar es la vida misma. La vida misma es un estudio. La sobrevivencia misma nuestra de estar sobre esa vida que se nos quiere de alguna forma, casi le diría, de alguna forma ya preparada se nos quiere ofrecer. Por eso digo muchas veces de sobrevivir. Tenemos que sobrevivir y ese sobrevivir es estudiar muchas veces. Pero estudiar no de la forma que a vos, por ejemplo, cuando te dicen estudiar, ¡pah!, ya te empieza. No, no de esa forma. Estudiar estamos estudiando siempre. El tema es cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos, y así seremos la calidad de persona que seamos. La calidad y la calidez de persona que seamos según el estudio y según cómo estudio. Porque es una cuestión de sobrevivencia y estar por sobre la vida. La vida que muchas veces se nos propone, esa vida estándar, esa vida de estar siendo parte del rebaño y por favor no te salga de ciertas cosas, de cierto, porque la verdad que quedas mal. No. La vida nuestra es personal y es de cada uno, si bien muchos de nosotros podemos estar dependiendo de otras personas que nos ayuden a seguir sobreviviendo. Pero cada uno es particular. Y a eso me refiero. El estudio es particular. Y es como lo toma cada uno. Yo estoy con una persona y la estoy estudiando. Igual que capaz que ella a mí. Sea la que sea por trabajo o de pasada. En un comercio, en la calle. Y más o menos su comportamiento me da una idea de quién es. Y su apariencia también. Es todo muy amplio. Pero comprobar lo podíamos definir con todo el listado de sinónimos y cosas que tenemos acá, es estudiar. ¿Sí? Y comprobar vamos a tener acá por qué es tan importante saber lo que es comprobar. Comprobar es confirmar, no es llevarme por cuentos. No es que me contaron de que Dios existe y ya existe, porque mucha gente, muchísima gente, en cuanto con lo religioso, en cuanto con muchísimas cosas más,
se van llevando de cuento en cuento como si fuera una realidad y una verdad esto. Porque muchas cosas se aplican desde lo histórico y lo que está en la literatura escrito. Muchas cosas son aplicables como valores, como principios, sobre todo a nivel de lo moral, y siempre fue así. Pero el tema es, ¿lo confirmamos eso? ¿O lo tomamos como que es una palabra santa y una palabra inmaculada que no se puede contradecir? Ahí ya estamos en un gran error. Porque lo primero que tenemos que hacer es abrir bien los ojos y confirmar lo que se nos está diciendo. Cosa que la gente en un gran porcentaje no tiene como disciplina de vida. Entonces, ¿a qué estamos jugando y en qué estamos creyendo? Muchas veces yo lo tomo así por haber salido de un grupo religioso hace muchos años ya, pero que me enseñó mucho de adentro y aprendí mucho estudiando de afuera, ¿no? Estudiando a nivel personal, de lo que a mí me interesa. No de lo que me quieren inculcar y de lo que quieren... No, no, no. Y en mi libertad me di cuenta que muchos tienen a ese Dios, o cualquier Dios, o diosa, ¿no? Que, por ejemplo, desde el saber y desde la historia y el conocimiento sabemos que Dios es un título. Es como decir Él, es un título. Como diosa también es un título. Lo que pasa es que muchas veces se interpreta como que, ¿no? Es un título y es un título muy importante. ¿Tá? Igual que el de los faraones, que llamaban los hebreos a los o en el griego también a los faraones, pero en realidad los faraones por sí mismos no se llamaban faraones, se llamaban reyes. Y eran reconocidos y eran reyes, como lo importante que es un rey, ¿no? Sobre todo en la historia. Ahora se está, digamos, renovando todo eso, ¿no? De alguna forma se quiere hacer un reinado mundial y de pocos, de una élite o de pocos potentados y suficientes personas a nivel material. Ahora, volviendo a lo que quería decir, mucha gente lo tienen como un amigo invisible. Un amigo invisible que se inventan, porque claro, si no se lo inventan, se lo inventan. A cualquier congregación que tú vayas o a cualquier lugar que tú vayas. Te lo están inventando. De alguna forma cuando te lo comparten, ¿no? Que te dicen, ah, sí, porque él mandó a su hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y por el pecado del mundo y toda la historia y todo el cuento que vos ya sabés que es lo más tradicional para estos lados de acá, ¿no? Es todo cuento, es todo leyenda, es todo de la inventiva con una mezcla de algunas realidades para, claro, que sea creíble, con algunas mezclas de algunas enseñanzas que han tomado de los griegos y las han aplicado. ¿Y qué sabemos nosotros los griegos? Que son mucho más antiguos que los romanos, por ejemplo. Bueno, se pierde mucha cosa en la historia y por eso hay que hurgar. Por eso hay que interesarse por comprobar, por estudiar. ¿Para qué? Y porque terminamos de alguna forma enfermándonos en el sentido mental. Estamos creyendo en algo que muchas veces no es por creer o no creer. Porque creer se confunde muchas veces con tener fe. Y creer va por un lado, según entiendo, y la fe es un invento, que es el creer ciegamente en algo que se te propone y en realidad basado en leyendas, cuentos, inventivas antiguas. Y esto a nivel de todas las religiones. Lo digo con
certeza y algo de conocimiento de causa. Entonces, terminamos creyendo en lo que nos dicen que tenemos que creer para lograr esa estabilidad y esa paz mental y ese equilibrio en filosofías ideologías que se nos enseñan a través de esas doctrinas, esas enseñanzas, y resulta que no estamos comprobando que realmente eso exista. Porque cuando lo vamos a comprobar y nos empezamos a hacer preguntas y empezamos a inquietarnos, nos empezamos a querer sacar ese balde que nos quieren poner, resulta que ese era un amigo invisible, una ilusión. Se nos venden ilusiones a través de ese invento de la fe. Por decir algo y ir a una parte de nuestra historia contemporánea, ¿no? Y también historia antigua. Confirmar es igual a comprobar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer muchas veces cuando nos vienen con ciertas historias, ciertos cuentos, de todo tipo, familiares, barriales, de todas circunstancias que nos toca vivir? Tenemos que ir a esto, tenemos que ir a... Déjame un tiempito que lo confirmo, lo veo, lo verifico, lo voy a constatar, me voy a encargar de constatarlo, lo voy a revisar. No nos tomamos tiempo para revisar lo que nos dicen. Cuando son cosas importantes estoy hablando, cuando son pavadas no, cuando son pavadas, bueno, le damos el lugar que tienen las pavadas, las estupideces. Porque muchos de nosotros, no queremos reconocer, pero muchos de nosotros estamos para la pavada muchas veces. Estamos para la estupidez, pero no de modo consagrados a eso. No, porque siempre alguna cosita de estupidez tenemos. Pero es normal. No es que seamos estúpidos porque tengamos algún momento de estupidez y de no sé, no es ningún cuco. El tema es cuando vivimos sumergidos en la estupidez y en inlucidez, como decíamos en la previa. Bueno, seguimos. Dame un tiempo para examinar esto. Dame un tiempo para examinar esto cuando son cosas importantes. Dame un tiempo para examinar esto y asesorarme. No podemos tomar ciertas decisiones importantes de una forma que sea sin pensar, que sea arrebatada, que sea porque se me ocurre y no me importa. Comprobar es cerciorarse. Estas palabras que suenan medias raras, cerciorarse, es cerciorarse. Es lo similar también a cotejar, confrontar, escrutar, repasar. Y acá, en esta palabra, confrontar es en parte igual a comprobar. Y muchas veces nosotros vamos a estar confrontando otras partes, otras vidas, otras personas en nuestra convivencia de sociedad y de seres sociables que somos, en nuestra familia. Vamos a tener que confrontar y salir del ámbito de comodidad y vamos a tener que confrontar y decir, no, yo esto no lo comparto. No, yo esto, discúlpenme ustedes, pero yo esto no me llevan a mí. Por eso están las grandes diferencias que surgen en la sociedad. Muchas veces surgen de gente inteligente que se aparta de los que no lo son tanto, o viceversa, ¿no?
Los que no lo son tanto se apartan de la gente más o menos que apuesta y se hace con la inteligencia y con el conocimiento y prefiere eso, aunque cueste un poco más. Pero el comprobar, ¿es tan difícil? No, es más fácil quedarse con los cuentos. Es más fácil decir y repetir como loros cosas que se nos enseñan sentados en un banquito, en una iglesia o en una congregación cualquiera, o donde fuera, en una facultad o en cualquier lugar, asimilar aquello que se nos pegue y repetirlo después. Pero pasa la inteligencia por la lucidez, el conocimiento, pasa porque nosotros nos hagamos cargo de encargarnos, valga la redundancia, de comprobar, de confirmar si eso es así. Yo me he dado cuenta con la historia reciente que tengo de vida, que son 54 años, me he dado cuenta que en 25, 30 años que la gente vive de cuentos, vive de leyenda, vive de historias. Que cada uno viva lo que quiera, ¿no? Pero a lo que voy es que después te quieren imponer, inculcar y de alguna forma hasta en las discusiones que se pueden hacer, decir, no, vos vas por el camino, vos te desviaste, vos endureciste tu corazón, como me dijo alguien. Yo me río, porque digo, bueno, si esto es endurecer mi corazón, lo tengo hecho una piedra. Por amor al conocimiento. No es por amor a su nombre, no, es por amor al conocimiento. Porque su nombre es un invento. Ese nombre que le dan gloria, ese nombre que le dan alabanza, cualquiera sea la religión y cualquiera sea el Dios o la diosa. Hay gente que cree y que cree con fe, con asidua fe, con una fe arraigada, de que así existen los demonios, por ejemplo, que algún día vamos a hablar de una forma bien compacta, poniendo algunos casos, algunos ejemplos. Y es todo invento de los hombres, desde todos los tiempos. Las luces malas, el malinche, el mandinga. Muchas cosas vienen de leyendas, de historias, de cuentos de las tribus de los mayas, de las tribus de las diferentes sociedades autóctonas de por acá y por allá en toda Latinoamérica, de los incas, de todas esas inteligencias que se han perdido en la historia y algunas cosas se pueden encontrar, otras no. Pero hay mucho invento y que se ha comprobado ya que, bueno, que aunque fueran creencias, eran en eso. Aunque fueran mitos, algunos muy con muchas cosas razonables y que aportan, pero no. En el conjunto y en el centro neurálgico de la cosa se hacen agua las cosas, no son reales. Entonces, pero hay que llegar a ese núcleo. Y a ese núcleo se llega con el conocimiento y con aprender a tener disciplina para comprobar. Para comprobar. Hoy en día, y termino con esto, hoy en día con los medios, con el privilegio que tenemos, aunque sea el privilegio que tenemos del acceso a Internet, que hoy lo tengo, mañana no sé, pero tenemos un privilegio, tenemos oro en nuestras manos a nivel de realización personal y de poder apelar al conocimiento.
Porque hay tantos maestros, tantos profesores, tantas personas enseñando desde esta plataforma y de otras más, que dan cátedra en documentales y en cosas que ellos comparten. Siempre lo digo esto, en diferentes sitios. Podemos buscar con diferentes temas y vamos a encontrar de todo. Como hay de lo otro también que no aporta nada o muy poco. Pero está lo que... Pero el tema es interesarse. El interés es como... Es como... Es como si fuera un ser dentro de nuestro propio ser que está dormido. Pero lo tenemos que despertar interesándonos por lo que no nos interesa. Para saber, justamente descubrir qué hay de bases, de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, la cultura, de dónde nacen. Tantas preguntas que nos podemos hacer simplemente en este marco de conocer e interesarnos. Pero antes nos tenemos que interesar por lo que muchas veces no nos despierta interés. Pero en busca de qué? De conocer y de amar el saber. Y de amar el saber para vivirlo, no para andar diciendo que sé. No para llenarnos de vanidad. ¿Para qué miércoles sirve eso? Para nada. Gente, los despido, no nos olvidemos de comprobar las cosas, más en estos tiempos que tenemos tanta basura digital también. Tanta gente enferma de TikTok y de redes. Gente, no es para enloquecerse así de esa manera. Por favor. Una cosa es compartir, otra cosa es ¿cómo no? Sí, mirar algún videíto que a vos te interese, que a vos te guste, darte un gusto, capaz que caer en alguna estupidez de mirarte media hora, una hora, un programa de José Mota y de divertirte con eso. Pero no está mal. Y lo recomiendo mucho a José Mota porque hace un humor, es un español que hace un humor. Por favor, tiene cada programa en YouTube acá. Por favor. Pero es un crack, en lo que hace es un crack. Y el humor es parte de nuestra vida. Y bueno, y debería ser parte de nuestra vida. Y que nunca se nos olvide eso. Pero otra cosa es vivir enfermos de celular, de tecnología, y en este globo que nos quieren armar, en este gran hermano que nos quieren hacer entrar a todos. Escapémonos. Ese es el consejo, como liberados que somos, escapémonos de todas estas cosas que nos quieren, muchas veces nos están a prepo queriendo meternos en un corral grande, ¿no? Que todos compartamos. Pero no, tomemos, tomemos responsabilidad en esto en el sentido de comprobar. En medio de todo esto, comprobar qué es lo que se me propone con la alquimia, qué es lo que se me propone con la alquimia, qué es lo que se me propone desde la religión con esto. Pero ir a las bases e investigar las bases. Se van a encontrar con cada disparate. Con cada disparate. Y se resulta que, así que, esta idea religiosa viene de acá. Ah, sí. Pero el tema es que hay que despertarlo a nuestro ser, hay que despertarlo desde el interés y también desde querernos y amarnos mucho, pero no de una forma egocentrista, sino de, del punto clave que es la sobrevivencia. Que nadie puede, no, nadie debe, pero sí poder pueden porque lo han hecho y lo están haciendo siempre, es manejar y controlar y adueñarse de tu vida. De tu vida. Y bien que lo hacen. Y bien que
como voluble que es la gente, cada uno de nosotros tendrá nuestra experiencia, como volubles que fuimos alguna vez, ahora cada vez menos, estuvimos de alguna forma encerrados y controlados y siguiendo un grupo, a un fenómeno que nos decía que era el representante de Dios en la tierra. Madre mía, madre mía. Señoras y señores, gracias por su atención. Un saludo que siempre a Narral, que siempre me acuerdo de vos, argentino. Vamos arriba con la propuesta de los videos tuyos y también con tu canal. No importa que sean poco, no importa que cueste, no importa hacerlo. Si te gusta, hacelo. Igual que a muchos más, como Susana, que hace tiempo que no sé nada de ella. Susana, si encontrás este video, si encontrás este contenido, si te llega, cosa que yo no tengo mucha recomendación porque ustedes ven cómo es esto. Esta plataforma se va así. Pero igual todo esto queda en la nube para siempre. Hasta que a alguno se le ocurra borrarlo y bueno, también. Esto es así. Pero, ¿cómo es? Un lujo poder compartir momentos de mi vida presente para ustedes y para este canal, y también con este objetivo de meditar un poco, razonar un poco, buscarle quizás otra mirada y dar otra mirada de un pequeño pensador, como siempre digo. Gente, un abrazo a la distancia. Gracias por su audiencia y bienvenido al 40. Te estamos esperando, 40, para suscribirse y hasta el 40.000, 40 millones de personas no parar. Vamos arriba, gente, que sigan bien. Un abrazo, gracias por todo. Chau, chau. Hasta la próxima.